En este periodo se han dado pasos contrarios, como lo que te decía de quitar Uruguay 21 del sector privado o generando un monopolio en el puerto por 60 años sin control tarifario. Por ejemplo, solamente hablando de tarjetas de débito, o sea, estábamos atrasadísimos, hoy Uruguay se ha puesto en el pelotón y la pelea muy bien, pero creo que hay todavía mayores desafíos por delante para hacerle la vida más fácil a la gente, o sea, hasta por cuestiones de seguridad, de no tener que andar con dinero físico encima, poder hacer transacciones con el celular de manera mucho más eficiente y mucho más cómoda para todos. El tema de la información que se comparte, yo creo que es un problema y hay que regular muy bien el uso de la información. Vértice en el aire. Nuevo capítulo de Vértice. ¿Cómo estás, Enzo? Muy bien, Emiliano, muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy. Nació el 27 de octubre de 1975. Es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y posee un máster en Derecho Tributario por la Universidad de Montevideo. Fue secretario en el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Además fue director general de rentas de la Dirección General Impositiva y presidente del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. También se desempeñó como docente en cursos de maestría en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo. Actualmente forma parte del espacio Demócrata Amplio en el Frente Amplio junto, entre otros, a Rafael Michelini y Florencia Astori. Apoya la candidatura de Carolina Cose. Bienvenido, Pablo Ferreri. Muchísimas gracias, Emiliano, Enzo, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hace unos programas nos visitó Fito Garcé y a mí no me gusta contradecirlo, porque él parece sabe mucho. Y él comentaba que si Carolina Cose gana, tú serías el ministro de Economía. ¿Tú sos capaz de contradecir a lo que dice Fito? Bueno, no, Fito es un muy buen politólogo, es alguien que analiza muy bien la realidad, pero obviamente emite opiniones desde su rol, desde el lado en el que yo juego, que es en la cancha, por decirlo de alguna manera, tomamos las cosas de una manera un poco diferente. O sea, nosotros estamos trabajando ahora para ganar la interna. Después de ganar la interna, sobre lo cual tenemos muy buenas expectativas, queremos ganar la elección nacional, sobre lo cual también tenemos muy buenas expectativas. Después de que ganemos la elección nacional, veremos cómo se conforman los equipos de gobierno y el gabinete y demás, por lo cual lejos estoy todavía de llegar a pensamientos como los que hace Fito, que por supuesto tiene todo el derecho del mundo y creo que es parte de su rol ver para dónde van las cosas. Nosotros estamos jugando el partido. Vos generalmente en tu carrera política vas como más hacia el medio, ¿no? No vas tanto a la confrontación. La gran pregunta es, ¿por qué Carolina Cose y no Orsi? Bueno, por varios factores. Yo creo que Carolina reúne un conjunto de virtudes que hace que sea la persona ideal para que Uruguay pegue un salto de calidad en el próximo periodo de gobierno. Uruguay está, ¿cómo decirlo? El círculo virtuoso de fuerte crecimiento económico con mayores niveles de equidad y justicia social que se dio sobre todo en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, hoy está roto. Está roto por el lado del crecimiento, porque hace una década que Uruguay no crece de manera importante, el promedio de la última década es 1% anual del PBI, y está roto del lado de las mejoras en la equidad. En este periodo la equidad no solo se planchó, no hubo descensos de la desigualdad, como ya tampoco hubo en el último periodo del Frente Amplio, sino que ahora fue peor. O sea, aumentó la desigualdad, aumentó la pobreza infantil. Entonces, el círculo está roto del lado del crecimiento y del lado de la equidad. Precisamos un gran gobierno para poner ese círculo virtuoso a caminar. Y creo que por su experiencia de gobierno, es alguien que estuvo en todos los ámbitos de la órbita pública, fue presidenta de Antel, senadora, intendenta, ministra del gabinete de Tabaré, que además es una gran escuela de gobierno haber aprendido junto a Tabaré Vázquez. Yo también integré ese gabinete como subsecretario de Economía, pero además tiene una enorme capacidad de acción, es una mujer que hace cosas. Y por otro lado tiene mucho liderazgo, entonces por su liderazgo, por su capacidad de acción, por su vasta experiencia pública, creo que conjuga no solo las cualidades para ganar, que es importante, sino para gobernar bien, para ser un gran gobierno que sea
desde nuestro punto de vista, el inicio de un ciclo de gobiernos progresistas en el Uruguay. Por todos esos motivos es que creo que políticamente la persona adecuada para este momento es Carolina. Y además, también es en algún punto momento de poner a Uruguay a tono con la historia. Uruguay fue uno de los países, secularmente hablando, más de vanguardia en América Latina con los avances sociales. Y en ese sentido, hoy estamos un poco retrasados con la representación femenina en los cargos de decisión. Uruguay es uno de los pocos países de la región que no ha tenido una mujer presidenta. Entonces creo que también es momento de romper ciertos techos de cristal, de generar cierta épica y avanzar en materia de derechos para toda la sociedad. Por todos esos conceptos es que apoyo muy convencido a Carolina, que además, conociéndola mucho, no es alguien, como se dejaba entrever en la pregunta, radical o extremista. Yo diría que es radical en cuanto a los resultados que quiere obtener de mejora de la sociedad. Y en eso yo estoy de acuerdo. Yo, Pablo, tenía una consulta porque justo tocaste un tema que me parece re interesante, que es el crecimiento económico. Después de la recesión del 2017, Uruguay ha tenido complicaciones para crecer y después ahora en la pandemia la recuperación que hubo no fue tan significativa. ¿Y qué plan tienen ustedes de crecimiento económico a estos futuro gobierno y en caso de que 5 años de que sea de continuo crecimiento y no de esporádico anual como ha sucedido últimamente? Uruguay tiene que tener una potente agenda pro crecimiento, eso está claro. En este periodo de gobierno esa agenda no ha estado clara. Ha habido acciones puntuales o reactivas frente a determinadas cosas, pero no un rumbo estratégico que Uruguay creo que precisa y que es un problema no solo, ahí sí, de este gobierno, sino que el problema ya se está volviendo estructural. Ya en el último gobierno del Frente Amplio la economía no creció demasiado tampoco y por lo tanto requiere una nueva agenda en esta materia que tiene que atender varios puntos de manera simultánea, esperando obtener algún resultado concreto más o menos rápido, pero sobre todo fundando las bases de mediano y largo plazo para que Uruguay, en ese horizonte temporal, tenga un despegue en cuanto al crecimiento de su economía más cercano al crecimiento potencial que se espera de la economía, que está, según los datos del Ministerio de Economía, en el 2,8%. A mí me gustaría tener Uruguay que crezca en el entorno del 3% durante un periodo prolongado de tiempo. Es la única forma de sostener un estado de bienestar como el que los uruguayos en general queremos y nos merecemos. ¿Cuáles serían esas Entonces, recetas? ahí va. Yo creo que ahí hay que atender 4 o 5 puntos que son centrales. Para no extenderme demasiado en la respuesta, podremos hablar horas de No, esto. no, está perfecto. Pero, por ejemplo, el primero es el capital humano, la educación. En eso yo creo que este gobierno ha fallado, ha llevado adelante una reforma educativa, entre comillas, sin recursos, es más, de hecho, los recursos han bajado, y de espalda a los docentes. Bueno, una reforma educativa sin recursos y de espalda a los docentes, el resultado está medio cantado. El segundo tiene que ver con el potencial físico de nuestra economía, y ahí me refiero a la infraestructura. Yo creo que en el periodo que viene vamos a tener que, sobre los presupuestos normales, generar mecanismos que nos permitan dilatar el impacto fiscal en el tiempo, pero tener un plan nacional de infraestructura potente, donde avancemos en materia de reducción de costos logísticos, por ejemplo, mejoremos la infraestructura de telecomunicaciones, preparemos, por ejemplo, a Antel y al país a través de Antel para todo lo que se viene con la inteligencia artificial. Es decir, hay muchas cosas en las cuales Uruguay tiene que poner cabeza y eso requiere inversiones para traccionar la economía. Mencionaba entonces capacidades humanas, capacidades físicas. Creo que la inserción internacional es otro capítulo central de la economía uruguaya. Precisamos un país más abierto al mundo. Estamos en una región que es poco abierta, que es el Mercosur, y Uruguay, su apertura es relativa, no es del todo, no es todo lo abierto Uruguay que debería ser. Ahora, ahí hay un punto que quiero destacar. Muchas veces se entiende apertura de la economía solamente con firmar acuerdos de libre comercio, que yo creo que hay que ir en busca de eso. Pero vamos a estar en un mundo, el próximo periodo de gobierno va a ocurrir en un mundo que no está afín a firmar acuerdos de libre comercio. Estamos en un mundo cada vez más proteccionista. Por lo tanto, no depende solo de nosotros. Y yo diría que habrá que ver si depende del Mercosur, que ojalá podamos tener una dinámica negociadora en bloque. Pero hay cosas que Uruguay puede hacer por sí mismo, más allá de otros países, como reducirle costos a los exportadores.
reducirles la carga burocrática, reducirle los costos y las cargas burocráticas a las pymes, para que puedan además, a través de repotenciando organismos que en este periodo se han debilitado, como Uruguay 21, acceder a vender al mundo. Porque a veces la venta de bienes al mundo es complicada cuando no tenés volumen. Y a veces es difícil acceder a determinados mercados. Pero cuando se venden servicios, eso es bastante más auspicioso porque las distancias geográficas se diluyen y por lo tanto se puede pensar en pymes exportando, por ejemplo, servicios audiovisuales o servicios de software o de otras tecnologías de la comunicación. Es decir, hay un amplio campo en el que Uruguay puede, reduciendo las cargas y ayudándolos a insertarse en el mundo, a que nuestras pymes tengan mercados bastante más amplios que lo que hoy tenemos. Por ejemplo, Uruguay 21, en este periodo de gobierno, quitó de su consejo asesor o de los organismos donde se discuten las cosas al sector privado. Yo creo que eso es un profundo error. Nosotros queremos que el sector privado sea parte de la dinamización de la economía uruguaya. Entonces, la inserción internacional, te decía, es otro aspecto central. En este periodo se han dado pasos contrarios, como lo que te decía de quitar Uruguay 21 del sector privado o generando un monopolio en el puerto por 60 años sin control tarifario, lo cual parece una locura y basta ver las declaraciones de los exportadores un día sí y otro también. Así que ahí hay mucho para hacer y para corregir esos retrocesos que han sido bastante negativos para la economía uruguaya. Después otro capítulo en el cual entiendo que tenemos que trabajar es en tener un potente plan de innovación, ciencia y tecnología. Hoy Uruguay carece. Para empezar, carece de un plan. Yo podría decir otras cosas, pero si no hay un plan, es difícil que sepamos cómo encarar el tema. Uruguay invierte muy poco en ciencia y tecnología, aproximadamente un 0,3-0,4 del PBI. Los países que van a la vanguardia en estos temas invierten por arriba del 2%. Yo no estoy diciendo llegar a esos valores, pero claramente hay que hacer un esfuerzo para avanzar en materia de ciencia y tecnología. Nos acordamos de la ciencia en la pandemia y vaya que funcionó bien. Bueno, no podemos acordarnos ahí y después no darle recursos. Yo creo que ahí tenemos que trabajar bastante más, pero además Uruguay no solo tiene un problema de lo poco que se invierte en ciencia y tecnología, sino que tiene un problema del sesgo de cómo se da esa inversión. Por ejemplo, no ocurre en el sector privado. El sector privado uruguayo prácticamente no invierte en innovación, ciencia y tecnología. ¿Cuántos doctorandos en ciencia trabajan en el sector privado? Muy pocos. Entonces hay que generar estímulos para que el sector privado invierta en ciencia, en tecnología y en innovación. Y en el sector público está muy bien que se invierta en la academia, pero no se invierte en las empresas públicas en innovación. Entonces también ahí no solo hay que mejorar la inversión, sino el sesgo. En el sector privado y en el Estado, en lo público, no solo en lo académico, sino también en las empresas públicas para que traccionen al sector privado. Y te mencionaría un último capítulo como para redondear una primera respuesta, lo que tiene que ver con aspectos vinculados a la competencia en los mercados. Uruguay es un país chico, es más fácil que se dé concentración de mercados. Hemos visto cómo ha pasado eso en algunos casos, mencioné hace poco uno. Y por lo tanto creo que hay que dotar de más potencia lo que es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para que Uruguay tenga justamente procesos competitivos más relevantes, ¿no? Yo diría que quizá estos son algunos de los aspectos por los cuales hay que trabajar para mejorar la productividad de nuestra economía y que eso mejore la rentabilidad de las empresas, porque eso es lo que va a hacer que más y más empresas inviertan en Uruguay, porque Uruguay para alcanzar mayores niveles de crecimiento requiere mayores niveles de inversión. Yo estoy de acuerdo, capaz que puedo estar de acuerdo con los 4 puntos, pero en principio nosotros o ustedes tomarían un país con 3% de déficit fiscal, en principio, ¿no? Y Thais, la primera pregunta que se me surge es, bueno, si hay que hacer una inversión en capital humano, si hay una inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología, una inversión también capaz que en rebaja tributaria y demás, ¿no estaríamos sacrificando un poco ese déficit, por lo menos en principio? ¿O cómo Sí. sería el Tú sistema de mencionaste un contralor? punto que yo no mencioné y que creo que decirlo en campaña electoral es demagogia, que es el de bajar impuestos.
Además, ya vamos varias campañas donde se hacen promesas de ese tipo y luego no se No, pero cumplen. usted ha mencionado el tema de las exportaciones, algún beneficio. Bueno, me imagino que un beneficio No, me para refería a exportadores. mejorar los costos logísticos de las empresas haciendo cuestiones mucho más eficientes. Hoy, en muchos casos, a las empresas uruguayas se le piden 4 veces el mismo papel por no tener integrados los sistemas informáticos y no tener una digitalización total del Estado uruguayo. Yo creo que por ahí es donde tenemos que mejorar las cuestiones para el sector privado, en algunos casos también servicios que se prestan de lo público, cobrar lo que cuesta el servicio y no más. Pero la carga tributaria, yo creo que Uruguay tiene una carga tributaria razonable para su nivel de desarrollo relativo. Cuando miramos el promedio de la carga tributaria de América Latina, Uruguay está 4 o 5 puntos por arriba. Los impuestos aduaneros es muy caro acá, ¿no? ¿Eh? El impuesto aduanero en Uruguay es bastante alto. Sí, pero o sea, no podés considerar un impuesto solo, aislado del resto del sistema tributario, sino que tenés que mirar la presión tributaria general de Uruguay. Por Y, nombrar uno, ¿no? se encuentra a medio camino entre el promedio de América Latina, que tiene una carga tributaria baja en promedio de América Latina, y lo que es el promedio de los países de la OCDE. Uruguay está en el medio, por decirlo de alguna manera, lo cual parece razonable dado su nivel de desarrollo relativo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la carga tributaria en Uruguay no debería ser ni 5 puntos más baja, ni 5 puntos más alta. Tiene que andar más o menos por donde está, más allá de ajustes sí puntuales sobre un impuesto, sobre el otro, para mejorar el sistema. Pero lo que sí te decía es, hay que tener en cuenta en el manejo de las finanzas públicas el carácter intertemporal de las acciones. Es decir, yo puedo a veces tener que invertir un poco más en un momento para que genere más crecimiento después y eso permita tener un PBI mayor, o a veces las acciones no las hago todas en el mismo momento, sino que distribuyo el esfuerzo a lo largo de un periodo de gobierno a medida que va habiendo más espacio por mayor crecimiento. O hay otras veces a donde yo puedo ir haciendo acciones, pero diluir el impacto fiscal por mecanismos de financiamiento que hagan que eso sea asumible a lo largo del tiempo. Hay mucho de ciencia, hay mucho trabajo, de mucho rigor técnico y también yo creo en algún punto hay mucho de orfebrería en el manejo de unas finanzas públicas que yo entiendo que la situación fiscal, como tú decías, va a estar tensionada por un déficit fiscal que probablemente habrá bajado, pero poco con respecto a lo que era el periodo anterior, no mucho, y con una deuda pública que va a ser 10 puntos del PBI superior a la del 2019. Por lo tanto, ahí habrá que actuar con muchísimo rigor, como te decía, pero también con audacia para ver cómo se dan los pasos adecuados, siempre respetando el orden macroeconómico y fiscal. Acá menciono a quien fue mi maestro, mi mentor en estas cosas, que fue Danilo Astori, que siempre decía, no hay proyecto de desarrollo que prospere en el desorden. Basta ver lo que pasaba en Argentina para ver lo certero de sus palabras y sus conceptos. Por lo tanto, habrá que trabajar con mucha responsabilidad macroeconómica y fiscal, pero viendo cómo se pueden ir manejando estas prioridades para que Uruguay despegue en su crecimiento. Lo que sí me llamó la atención es que no nombró el agro usted. Que muchos, a veces, el otro día escuchaba a Orsi, ¿no? Que decía, bueno, como que para el crecimiento económico habría que apuntar, él decía, a la minería y al agro. Ah, bueno, no, lo que pasa es que yo te estaba dando consideraciones de carácter general que son transversales, o sea, mejor capital humano, mejor infraestructura, mayor competencia, mejor inserción internacional y un plan de innovación, ciencia y tecnología, son cuestiones transversales a todos los sectores de actividad. Podemos agregar a esto que Uruguay tiene capacidades limitadas y por lo tanto no puede promocionar todos los sectores de actividad del mundo, sino que tiene que elegir aquellos en los cuales tiene mejores oportunidades. En primer lugar, como lo marca la historia del Uruguay y el potencial hacia adelante, el sector agroexportador es fundamental para el Uruguay. No existe un Uruguay sin un sector agroexportador pujante y a la vanguardia. Yo creo que tenemos un sector agroexportador heterogéneo, pero con sectores que son de una altísima productividad. Por ejemplo, el arroz es probablemente en Uruguay, la productividad del arroz es de las mejores del mundo. Pero tenemos también todo lo que tiene que ver con granos y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la carne, y a esto se ha agregado el sector lácteo, que es más heterogéneo, pero que es muy intensivo en mano de obra. Y puedo agregarte una pata que ha ido creciendo hasta transformarse probablemente en el principal rubro exportador, que es el de la industria forestal. O sea, en todos estos sectores
está parte de la pujanza del Uruguay, una parte importante, y hay que contribuir para que la productividad aumente. Por ejemplo, con un desafío de infraestructura, que hoy te lo mencionaba de manera general, ahora te lo pongo en particular. Tenemos que elevar el piso productivo del Uruguay con un mejor acceso al uso con fines productivos del agua. Y eso se llama un Plan Nacional de Riego para que con infraestructura la productividad del sector agropecuario pueda aumentar de manera notable. Y ahí hay que atender la heterogeneidad. Por ejemplo, no es lo mismo un gran productor que a veces tiene el acceso propio al agua y puede financiar la infraestructura que tiene que realizar, que productores pequeños que de repente la cañada ni siquiera pasa por su parcela de tierra y que tampoco tiene la capacidad financiera de asumir la inversión. Por lo tanto, ahí hay que pensar en esquemas asociativos, en fondos públicos que apalanquen la inversión a pagarse en el largo plazo. Es decir, hay que buscar soluciones distintas para realidades diferentes. Pero el sector agropecuario es central para toda la cadena agroexportadora, es central para el Uruguay. Yo podría mencionar otros sectores como el turismo, como lo que tiene que ver con las industrias creativas. Uruguay es uno de los países con mayor exportación de software per cápita. Sí, y ha ascendido todo año a año. Ahí tenemos prácticamente desempleo cero, con empleos que pagan mucho más que el promedio de los salarios uruguayos. Estaría bueno que se queden, ¿no? Y no se vayan con muchos. A veces el tema del software se van a la invención a otros países que le facilitan un poco más y. Sí, pero hoy Uruguay tiene esquemas relativamente potentes de atractivos, como por ejemplo la exportación de software está exonerada de impuesto a la renta, hace muchos años, eso es una política de Estado. Por ejemplo, podría mencionar el sector audiovisual, que en Uruguay, gracias a algunos programas que se instalaron en el último gobierno del Frente Amplio, yo participé como viceministro de Economía en ese diseño, Carolina Cose como ministra de Industria también en ese momento, y este gobierno continuó esos planes y los potenció. Y estamos viendo la explosión del sector audiovisual en Uruguay. Podría mencionar el sector de farma, la logística de farma en Uruguay también es un sector bien importante. Podría mencionar algunos otros, pero digo, hay sectores de actividad, los servicios compartidos, por ejemplo, que en Uruguay pueden generar una inyección de dinamismo a la economía uruguaya, pero que además tienen mucho derrame. Entonces, creo que sobre esos sectores hay que trabajar en particular y mucho para darle pujanza a la economía uruguaya. Yo entiendo que todo esto es muy importante, pero te lo voy a traer un poco a la realidad, ¿no? a la gente, al día a día. Bueno, esto es parte de la realidad y de lo que le hace a la gente, a la calidad de vida de la gente. Pero generalmente la macroeconomía no es lo que maneja más la gente. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que no es lo más sexy. Exacto. La gente, por ejemplo, se preocupa del salario mínimo, ¿no? Con el salario mínimo actual, generalmente nadie puede vivir. La pregunta es, ¿hay alguna forma de subir este salario mínimo? ¿Hay alguna forma de que la gente, de sacar a la gente de la pobreza o de la semipobreza? Sí, yo creo que Uruguay tiene un problema de nivel salarial. Tenemos aproximadamente unas 549, 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes por 8 horas diarias, por 40 horas semanales de trabajo. Y que es el sueldo más repetido en la población, ¿no? Claro, entonces pensemos en un hogar, nadie puede vivir con 25.000 pesos si tuviese que pagar un alquiler. Entonces tenemos enormes problemas y eso implica agregarle más valor a esos empleos para que puedan ser mejor remunerados. Bueno, parte de la respuesta de lo que hay que hacer es todo lo que dijimos antes, o sea, por eso no está desenganchado. Si podemos tener una economía que crece más, con sectores más dinámicos, que agregan más valor, que por lo tanto pueden generar más inversiones y pagar mejores salarios, creo que es el camino genuino para generar empleos mejor remunerados y de mayor calidad en Uruguay. O sea, creo que ahí hay mucho por hacer. En este periodo se crearon puestos de trabajo, pero cuando miramos la calidad de esos empleos, en general son empleos de bajo nivel de remuneración. Entonces, tenemos que pensar en acciones justamente de crecimiento y sofisticación de la economía para que podamos tener empleos con mejores niveles de remuneración, que además va a tener otras amenazas, como es todo lo que tiene que ver con la sustitución de puestos de personas por maquinaria, inteligencia artificial y demás. Muchas veces estos empleos poco remunerados son empleos no muy sofisticados, que por lo tanto la probabilidad de que sean sustituidos por tecnología es mayor
que en los empleos que tienen mayor conocimiento agregado. Por lo tanto, también hay que trabajar mucho en un aspecto central que no se ha manejado del todo bien o no todo afinado, no todo lo afinado que debería, que es lo que tiene que ver con la capacitación permanente. O sea, no solo es importantísimo el ciclo educativo, primaria, secundaria, la educación terciaria, sino tenemos que ir habituándonos a un esquema de capacitación permanente. Hay gente que hoy ya transitó el ciclo educativo, está en un trabajo, pero ese trabajo va a desaparecer y tiene que capacitarse para acceder a nuevos puestos de trabajo. En general, el desarrollo tecnológico ha suprimido muchos puestos de trabajo a lo largo de la historia de la humanidad, pero ha creado muchos otros. El punto es poder acceder a esos empleos. Y ahí la educación tiene un factor central, un papel central a desarrollar, porque si no preparamos a la gente, la desigualdad va a ser cada vez mayor, porque va a haber más gente que se quede, como decía mi abuela, mirando la fiambrera, ¿no? O sea, no pudiendo acceder a esos puestos de trabajo porque no tiene la capacitación y por lo tanto la brecha de desigualdad va a ser mayor. Vos hablaste de tecnología, hablaste de economía, y yo pienso en que muchos están hablando de una cibermoneda, un Bitcoin del Bro, y muchos hablan también de pérdida de libertad, ¿no? De que prácticamente uno va a ser, el gobierno va a saber exactamente qué hicimos, en qué gastamos la plata, a dónde va todo eso. ¿Qué pensás de esa incorporación de tecnología en la economía? Bueno, más allá de hacer un Bitcoin o una moneda digital, creo que la modernización de los sistemas de pago es fundamental. Uruguay ha dado un salto de calidad enorme en esto en los últimos 10 años, yo diría sobre todo en el último gobierno del Frente Amplio. Uruguay era de los países más atrasados en cuanto a pagos con medios digitales o, por ejemplo, solamente hablando de tarjetas de débito. O sea, estábamos atrasadísimos. Hoy Uruguay se ha puesto en el pelotón y la pelea muy bien, pero creo que hay todavía mayores desafíos por delante para hacerle la vida más fácil a la gente. O sea, hasta por cuestiones de seguridad, de no tener que andar con dinero físico encima, poder hacer transacciones con el celular de manera mucho más eficiente y mucho más cómoda para todos. El tema de la información que se comparte, yo creo que es un problema y hay que regular muy bien el uso de la información y con qué fines se utiliza. Ahora, ahí planteo una duda, o no una duda, una cuestión hasta filosófica, si se quiere. Muchas veces, y esto lo veía como cuando era director de rentas, ¿no? Muchas veces la gente se quejaba o tenía temor de la información que le daba en un país democrático a un organismo público. Y está bien, es una preocupación legítima. Ahora, lo que se le da a estos organismos públicos es la puntita del iceberg comparado con la información que le damos a empresas privadas que no sabemos ni dónde están localizadas, ni quién las maneja, ni cómo termina manejando esa información. Entonces, deberíamos tener una preocupación por todo eso. Por ejemplo, todo lo que saben empresas tecnológicas como Meta, como Google de nosotros, o como saben las tarjetas de crédito, es mucho más de lo que sabe cualquier organismo público y pareciera no importarnos tanto. Yo creo que importan los dos casos. La información que damos, a quién se la damos y qué utilización ocurre con todos nuestros datos, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto central que tiene que estar muy bien regulado. Sí, porque también estamos hablando un poco de la vigilancia, ¿no? Porque estamos llenando también de cámaras toda la ciudad, lo cual es bueno porque evita robos y evita otro tipo de cosas, pero también, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en China que tal vez hasta usan ese tipo de cámaras para hacer un seguimiento de alguna persona que no está afín capaz que al gobierno. Yo creo que ahí la Cámara es un instrumento y lo que importa son las reglas de juego democráticas y la gobernanza que se le dé a la utilización de esa información, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, no hay que centrarse en la Cámara, sino, bueno, bajo qué régimen vivimos, cómo funciona ese régimen, la democracia en el caso uruguayo, y para qué se utiliza la información que se colecta. Claro, y yo pienso todo esto porque en definitiva Carolina Cose, si hay algo que le ha dado importancia mismo en la Intendencia y antes en Antel, es al desarrollo justamente de las tecnologías al servicio de las personas. Sí, claramente, Carolina tiene una impronta tecnológica muy fuerte, pero siempre con el foco puesto en la mejora de la sociedad o de la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo reciente,
que tiene que ver con su desempeño en la Intendencia. Se han ido generando muchos paquetes de datos y esos paquetes de datos se han puesto al alcance de toda la ciudadanía, de datos con el esquema de datos abiertos. Por ejemplo, los datos de tránsito, no de la persona que tiene tal auto con tal matrícula, eso no. Pero, por ejemplo, para ver los mapas de calor por donde hay más tránsito en Montevideo. Antes esa no era una información pública, ahora es una información pública y todos pueden proponer soluciones para ese tema. Pongo solo un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo bien con una orientación adecuada, como es lo que ha hecho en general a lo largo de su actividad pública Carolina. Bueno, ni que hablar en Antel con democratizar el acceso a Internet a través de el despliegue de la fibra óptica en Uruguay, ¿no? Yo tengo una pregunta un poquito capaz más técnica, pero realmente me parece... Me voy. No, me parece interesante realmente la opinión que pueda tener. Con respecto al sistema bancario, nosotros tenemos hoy en día a más o menos 1 millón de personas en el clearing, o sea, habitantes del Uruguay que están consumidos en deudas, y hay un sistema en el cual hay bastante promoción a bastantes préstamos, ¿no? ¿Qué solución cree usted que podría llegar a tener a futuro para un sistema donde no esté tan colapsado en personas adquiriendo constantemente dinero y comprando dinero para pagar otro dinero que pidió? Yo creo que eso requiere una acción multidimensional, o sea, hay que atacarlo por varios frentes. Primero educación financiera, capaz, ¿no? Exactamente, Sí. exacto, a eso iba. Porque uno piensa en la regulación y yo creo que hay que mejorar los aspectos normativos de cómo se maneja todo el esquema de créditos al consumo, pero hay que ser muy cuidadosos porque no podemos caer, por ejemplo, en iniciativas como la de Cabildo Abierto que atiende un problema real, y eso es una virtud, pero que plantea una solución nefasta que puede hacer que el crédito formal colapse y por lo tanto la gente va a seguir utilizando prestamistas o gente que le preste dinero, pero no lo va a hacer por los mecanismos formales y va a ir a los informales, que son mucho peores que los formales. Entonces, lo que se plantea como una solución puede ser un agravamiento enorme del problema que ya existe. Entonces, creo que sí que hay que regular, hay que hacerlo con cuidado, hay que mejorar la normativa vigente y hay que poner una pata muy fuerte de educación financiera, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que son los que luego van a poder adquirir hábitos diferentes si los educamos a tiempo para que hagan un uso responsable de sus finanzas, ¿no? Hoy realmente la cultura financiera, por decirlo de alguna manera, es muy baja, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho para poder aprender cosas mínimas como no gastar más de lo que se tiene o asumir determinados créditos, pero en una lógica equilibrada que se pueda sostener, ¿no? Hablaste de uso responsable de la finanza. Una de las cosas que se la critica a Carolina Cose es que gasta como demasiado y muchas veces hasta triplica los gastos que empezaban, como por ejemplo con el Antel Arena. La pregunta es cómo va a ser la economía en un posible gobierno de Carolina Cose. Sí, para empezar, el Antel Arena no salió 3 veces lo que se dijo, sino que estuvo en el orden de lo que se le dijo al Parlamento. Entonces, para separar, ¿no? Porque... Pero es la creencia popular, por lo menos. Ah, bueno, sí. Y bueno, pero en definitiva, ¿quién lo va a votar? Las creencias populares también está el viejo de la bolsa y está. Por eso. Pero una cosa es el folclore, ¿no? Y otra cosa es la realidad. Nosotros nos tenemos que manejar por la realidad. El folclore, hay otros que tocan mejor la guitarra para decir prosa, ya hay demasiados. Yo creo que el Frente Amplio gobernó durante 15 años consecutivos con un manejo muy prudente de las finanzas y con unos resultados económicos y sociales que cuando uno mira el desempeño de los 15 años fueron muy buenos. Hubo un endeudamiento ahí en 2013 bastante grande, ¿no? Yo te estoy hablando de la película. Si miro la película, todos los indicadores sociales, luego de 15 años, fueron mejores, todos. Agarremos el indicador que quieran. Sí, digo, ya el segundo de Areque ya tomó un déficit muy grande en Mujica, ¿no? Sí, pero cuando miramos el desempeño social fue muy bueno. Cuando miramos el crecimiento de la economía, más allá del enlentecimiento del último periodo, fue el periodo de crecimiento económico más prolongado de nuestra historia contemporánea. Un poco por coyuntura también, ¿no? Basta ver la región, que tuvo la misma coyuntura,
para ver cómo se desempeñó la economía en esos años, y la uruguaya se desempeñó mejor. Por lo tanto, en algunos años hubo buenos vientos, pero había que saber desplegar las velas. No todos supieron hacerlo, nosotros sí. Entonces, cuando miramos los niveles de déficit fiscal de Uruguay a lo largo del periodo, salvo 1 o 2 años, que el déficit fue un poco más alto y que fue como terminó el tercer periodo, pero cuando miramos los 15 años, en la mayoría de esos años hubo menos déficit fiscal que los que hubo en este periodo de gobierno. La deuda pública aumentó mucho ahí con Mujica. Bueno, no, Interna e interna. recordemos que la deuda pública de Uruguay, cuando asumió Tabaré Vázquez, era, en términos de su Producto Bruto Interno, la segunda más alta del mundo, solo superada por Turquía. Los niveles de deuda pública en relación al producto, al final, te cuento los 15 años por ver la película, bajó de manera dramática. Entonces, En comparación al Producto Bruto Interno. y sí, es como tengo que medir la capacidad de pago de un país. O sea, lo hablábamos recién para el ejemplo de una persona que tiene que poder endeudarse en función de lo que produce o lo que gana en su salario. Bueno, un país mide su capacidad de pago en función de su producto. Entonces, el desempeño de Uruguay en esos 15 años fue muy bueno, más allá de cosas que yo creo que se podrían haber hecho mejor en algunos aspectos o en algunos momentos de esos 15 años. Pero el desempeño económico en general fue muy bueno. Pero además tenía un rumbo estratégico, una orientación bastante clara de un proyecto nacional de desarrollo que tuviera en cuenta mayores niveles de crecimiento, pero también mejores niveles de equidad y de justicia social. Es decir, que esa prosperidad que se generaba fuera compartida, que mejoraran los indicadores sociales, porque la economía no es un ejercicio endogámico administrativo de alguien que le gusta ver cómo dan los indicadores. No, tiene que tener un correlato con la vida de la gente, con la sociedad, con los indicadores sociales. En este periodo de gobierno la economía creció poco, pero creció. ¿Y qué pasó? Aumentó la desigualdad, aumentó la pobreza infantil. Entonces, no cierra. Igual este crecimiento fue más recuperación que otra cosa, ¿no? No, bueno, pero cuando tú mirás el periodo de gobierno completo, la economía te va a terminar creciendo cerca de un 4 o 5% del PIB en su conjunto a lo largo de los 5 años. Y te aumentó la pobreza infantil. Bueno, no, te aumentó la mortalidad infantil, te aumentó la desigualdad. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. Entonces, me parece que en esas cosas el Frente Amplio tiene credenciales como para trabajar. Y en eso hemos conversado mucho con Carolina. Primero hay un programa de gobierno del Frente Amplio que da certezas a la ciudadanía. Es el único partido político del Uruguay que tiene un programa común, que no importa quién gane, que vos sabés cuál va a ser el rumbo. Yo escucho a veces a los candidatos del Partido Colorado o a los candidatos del Partido Nacional y bueno, no dan certezas de tener un rumbo unificado. El único que tiene un programa que nos ordena, que nos vertebra, que nos aglutina, es el Frente Amplio. Entonces, sobre ese programa, yo creo que Carolina tiene, como te decía, las credenciales para dar ese salto de calidad. Y en economía hay que partir de la base del orden macroeconómico y fiscal, pero sobre esa base tener dos conceptos que pueden parecer contradictorios, pero yo creo que son complementarios. La prudencia necesaria para no dar pasos en falso, para dar pasos que se cimenten en el paso anterior, de manera que lo que importa es el recorrido, la sustentabilidad del recorrido, pero esa prudencia tiene que ir de la mano de la audacia para poder soñar sueños grandes y encarar los problemas que tiene el país. Entonces, prudencia y a su vez audacia para animarse a hacer cosas. Yo creo que eso es un poco como manejó Danilo esos 15 años. Yo creo que con desafíos diferentes, porque la realidad no es exactamente igual, pero la impronta tiene que ser básicamente eso. El otro día estuvo Fito Garcés aquí y una de las cosas, de las tantas cosas interesantes que dijo, ponía un poco en duda si Carolina Cose sí sabía liderar, pero ponía un poco en duda si sabía tejer puentes negociar entre las personas. Contame vos que la conocés mejor. Carolina es una gran hacedora de equipos de trabajo, de equipos grandes, multidisciplinarios, que tienen objetivos ambiciosos y en general los cumplen, porque además le impone una impronta muy fuerte de trabajo. Por lo tanto, por ese lado, me parece una gran actuación. Y segundo,
¿Qué es saber negociar? Yo te puedo poner, por ejemplo, algo que incluso algún compañero o compañera del Frente Amplio ha marcado como un ejemplo de resultados distintos. La negociación para los préstamos de saneamiento y otras cosas que se querían hacer en Montevideo. Negociar es seguir los carriles institucionales para poder hacerlo. Carolina se entrevistó con las autoridades del Partido Nacional, del Partido Colorado, se llevaron a cabo muchas reuniones con los organismos internacionales, se consiguieron votos del Partido Colorado. Recordemos, faltaban 3 votos, se consiguieron 2, y uno de los votos que faltaba siguió faltando, pero después fue una de las personas que quiso hacerle un juicio político a Carolina Cose con una denuncia en el Parlamento. Entonces, para negociar también se requieren 2. Pero algún Es fideicomiso difícil. no salió, por ejemplo. Bueno, pero te estoy diciendo qué fue lo que hizo Carolina Cose. Yo creo que hizo todo lo que tenía que hacer para negociar. Negociar no es juntarse en un boliche de 2 a tomar una y ver qué se. Estamos hablando de gobernar, de cosas serias. Entonces, cuando yo te digo, bueno, se juntó con las autoridades partidarias, se juntó, por ejemplo, el plan de medioambiental que quería llevar adelante la Intendencia de Montevideo, era en acuerdo con el ministro del momento de Medio Ambiente, que era Peña. Por lo tanto, ahí hubo una negociación también. Yo creo que ese caso, por ejemplo, cuando uno mira a lo largo del tiempo, lo que resulta claro es que no había ninguna voluntad de que eso pasara desde las más altas esferas de las autoridades partidarias, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado. Bueno, basta ver la crónica pública de esos días, de ver cómo hubo injerencia por un lado y para el otro para que no sucediera. Y había una cierta animosidad que se corona con esa ridícula denuncia para hacer un juicio político a Carolina Cose, que cuando llegó al Parlamento ni siquiera los legisladores de los partidos que habían hecho la denuncia la llevaron adelante porque era, perdón la expresión, un mamarracho. A mí como duda se me surgía porque Astori siempre fue un personaje característico por el pragmatismo, ¿no? Que depende de las circunstancias, también las herramientas que él utilizaba para enmendar ese problema. ¿Usted tiene alguna ideología más marcada a la hora económica de llevar a cabo? ¿O también depende de las circunstancias si tiene que ir más para capaz una apertura, algo más conservador? Danilo siempre decía lo mismo y yo aprendí a su lado, así que no voy a decir nada distinto. Danilo, lo que importa es el rumbo. ¿Para dónde vamos? Y el rumbo es mayor crecimiento económico de la mano de mayores niveles de equidad y de justicia social que se trasunte en más y mejor ejercicio de derechos, que le llegue a la gente un mejor ejercicio de su derecho en el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, etc. Ese es el rumbo. Las herramientas serán mejores unas u otras en función del contexto. Siempre que vayamos para el lado que nos trazamos, o sea, no vayamos para allá, no, vamos para allá. En el tránsito de ese rumbo, las herramientas pueden variar en el tiempo, puede ser mejor utilizar una u otra en función del contexto. Por eso yo siempre me refiero a él por lo que te decía, que aprendí con él, pero además porque creo en eso. Nosotros no debemos hablar de un modelo, porque el modelo da la sensación de algo estanco, cerrado, acabado, y justamente es lo que no tenemos que tener. Lo que tenemos que tener es flexibilidad dentro del tránsito en el rumbo que nos fijamos. Lo que no varía es el rumbo, pero sí los instrumentos. El Frente Amplio siempre dice que tiene un programa en común, que lo va a respetar. Entonces, la gente, muchos nos preguntamos cuál es la diferencia entonces que gane Orsi o que gane Carolina Cose. Bueno, están las improntas personales, están la capacidad de equipos que se pueden armar, qué equipos se arman, la trayectoria personal. Sobre ese programa también cada candidato puede poner énfasis que pueden ser en algún caso algo distintos. Entonces yo creo que es muy bueno tener un programa común, pero también importan las individualidades y las capacidades de liderazgo que pueda tener una individualidad u otra. Por lo tanto, importa cómo se conjuguen esas habilidades en una fórmula, por ejemplo, y en un equipo que luego se armará. Igualmente, lo importante para el Frente Amplio es que luego, y acá por eso hay que poner mucho serenismo, ¿no? Incluso
con algunas declaraciones que veíamos de que alguno sabe negociar y el otro no. Yo creo que hay que poner mucho serenismo porque a la mañana siguiente del 30 de junio, el 1 de julio, nos vamos a precisar todos para el gran desafío, el más importante, que es ganar las elecciones del 27 de octubre. Eso me parece que es lo más importante. El 30 de junio creo que lo que va a pasar es que los Frente Amplistas van a ordenar la fórmula. Será Carolina Yamandú, Yamandú Carolina. Creo que eso va a pasar así, de una manera o de la otra. O sea, ¿está confirmado que van a hacer esa la fórmula? O Bueno, sea, uno u otro. No es que esté confirmado, pero yo creo que sería lo natural que ocurra en un sentido o lo otro. Ojalá nosotros queremos que la lidere Carolina por las virtudes. Porque las elecciones anteriores no pasó eso con ningún candidato. No, pero ahora creo que hay un consenso bastante mayor para que ocurra de esa manera. Y luego ir todos encolumnados hacia el 27 de octubre. Hablando de Daniel Martínez, que recién lo mencionaste, hay un miedo en los Frente Amplistas que es que pase lo mismo que pasó en la elección pasada. ¿Qué pasó en la elección pasada? Un Daniel Martínez que parecía ser un gran candidato, cuando se enfrenta sobre todo a debates o a charlas con periodistas, empieza como a desflecarse. Y creo que no hemos visto, por lo menos que yo me acuerde, demasiado a Carolina Cose y a Yamandu Orsi en esa posición. Entonces, el gran miedo es repetir un Daniel Martínez, me dice la gente. Bueno, Daniel tuvo muchas virtudes, también cometió errores en su campaña, pero estamos en una etapa diferente y yo hablo por la candidatura que impulso. Le tengo absoluta confianza a Carolina por su solidez conceptual y por su capacidad argumentativa para sostener cualquier debate con quien sea. Y creo que Yamandu también, o sea, no se trata acá de discriminar, pero en el caso de Carolina estoy más que convencido de que haría un fantástico papel. Es más, creo que otros deberían de preocuparse de cuando tengan que debatir con ella. Bueno, vamos a un tema del momento. ¿Qué opinás del Iturralde Gate? Una vergüenza, me pareció una vergüenza. Creo que fue algo muy desafortunado, que muestra una sensación de impunidad en el manejo de las cosas públicas y de creer que uno es el dueño de las cosas, ¿no? Una mentalidad de manejo, pongo, saco, más allá del resultado final o de la efectiva capacidad de influencia o no que tenía en el caso de Iturralde, pero veo esa actitud, ¿no? Como la he visto en otros casos, ¿no? Yo creo que es una perla más en un collar que lamentablemente se está volviendo cada vez más grande en este periodo de gobierno, ¿no? Pensar que se juntan ministros, subsecretarios y asesor de presidencia en una reunión a escondidas en la torre ejecutiva porque tenían que entrar por el estacionamiento, no sé qué, para ver cómo organizan la mentira el Parlamento Nacional. Realmente son cosas que dañan muchísimo la calidad institucional del Uruguay y yo creo que al final es malo para todo el sistema político porque termina horadando la confianza en la democracia. Cuando alguien que se tiene que levantar todos los días a trabajar por 25.000 pesos por mes, hablábamos de que hay 550.000 personas que ganan menos de eso, y vos ves que quienes están gobernando cometen este tipo de actitudes, está bravo, ¿no? Yo creo que tengo que pensar un poco más en eso, ¿no? Realmente me pareció un episodio lamentable. Volvamos al posible gobierno de Carolina Cose. Vos me decís que hay que hacer un montón de cosas, por tanto hay que poner plata y sabemos que la plata es finita. Por tanto, muchas veces hay que recortar de otros lados para ponerla en otro lado. ¿De dónde se recortaría esa plata para poder hacer todo lo que dijiste que hay que hacer? Bueno, yo creo que gobernar es priorizar. Y llegado el momento, en la discusión del presupuesto nacional, se verá cuáles son los énfasis y sobre esos énfasis habrá que poner mayor esfuerzo y habrá otras cosas que tendrán menos énfasis. De todas maneras, va atado un poco a lo que conversábamos antes, de que vos también tenés que manejar el carácter intertemporal de las finanzas públicas, es decir, no todo lo tenés que hacer en el mismo momento, lo podés ir manejando a lo largo de un periodo de gobierno, aprovechando el crecimiento que se va generando. A veces podés tener que invertir más en un momento para que eso te permite
te permita un despegue mayor de la economía y por lo tanto después amortizar lo que tuviste que invertir al principio. Es decir, hay muchos factores a manejar más allá de recortarle a uno para darle al otro, que puede parecer una filosofía más de carnicero que otra cosa, pero que, insisto igualmente, gobernar es priorizar. Esta es una opinión muy personal, creo que una prioridad absoluta de un próximo periodo de gobierno es la pobreza infantil. Podemos hablar 1000 horas más, y me pueden invitar muchas veces más a hablar del desarrollo del Uruguay y bla, 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 pero si tenemos un país con un 20% de niños en la pobreza, no hay esquema o proyecto de desarrollo viable. Es imposible. Estoy de acuerdo, pero Entonces, no se fija un poco en conjunto, porque esos niños que nacen pobres también los padres son pobres, entonces la pobreza... Okay. Entonces, esa es una prioridad central. ¿Cómo se ataca la pobreza infantil? ¿Atendiendo al niño solamente? No, atendiendo al hogar donde viven esos niños. Y ahí empiezan a derivarse otras prioridades, porque en esos hogares pobres, por ejemplo, la mayoría de esos hogares tienen jefatura femenina, que no pueden acceder a puestos de trabajo porque tienen que cuidar a los hijos y además no tienen formación. Entonces, ahí tenés que entrarle con el sistema educativo para que se puedan formar. Pero para que puedan ir a formarse, tienen que poder dejar a los hijos en algún lado. Entonces, eso requiere sistema de cuidados, por ejemplo. Eso requiere también políticas de vivienda y después políticas de acceso a empleo, que en algunos casos hoy además no pueden acceder porque no tienen la formación, decía, ni tienen el sistema de cuidados. Pero si tuvieran eso resuelto, muchas veces, como es gente que ha estado mucho tiempo fuera del sistema, es difícil que accedan de primera a un puesto en el sector privado. Entonces hay que generar esquemas de empleo protegido por el Estado para que puedan hacer un tránsito hacia el mercado laboral privado. Entonces ahí ya te marco con el paraguas de la pobreza infantil 4 o 5 prioridades que deben atender el problema en su conjunto y por lo tanto te da un set de prioridades a atender en un próximo gobierno. Bueno, esas prioridades las tendrás que discutir en un presupuesto nacional, ver qué posibilidades tenés, ver qué posibilidades tenés a lo largo del periodo de ir haciendo cosas. Por eso también hay que tener claro que no vas a resolver todos los problemas al 100% en un primer periodo de gobierno y por lo tanto, vuelvo a lo que decía al principio. Creo que Carolina es la persona ideal para hacer un gran gobierno, de manera que no solo sea un gran gobierno, sino que sea el inicio de un ciclo de gobiernos progresistas que nos permitan hacer estas cosas y resolver estos problemas a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el número de la lista que tienen? Nosotros estamos en el espacio socialdemócrata amplio, generamos justamente un sector que quisimos ser muy explícitos hasta en el nombre, porque eso marca una impronta ideológica clara. ¿Porque Asamblea Uruguay sigue o ya... ¿O se unió a...? No, Asamblea Uruguay integra convocatorias serenistas progresistas junto con otros sectores. Nosotros estamos en un camino diferente. Hemos conformado este espacio con varios sectores, como el Nuevo Espacio, Convicción Frente Amplista, Diversidad Frente Amplista, el Partido de la Seguridad Social. Trajimos gente de fuera del Frente Amplio, creo que eso es muy bueno, como República Vallista con Pablo Francini Valle, es decir, nieto de Valle de Ordóñez. Hay muchos sectores y personas independientes como Óscar López Goldaracena, como Florencia Astori, la hija de Danilo, y mi caso. Entonces ahí conformamos, la verdad, un equipo muy bueno de corte socialdemócrata, claramente, y apoyamos la candidatura de Carolina. ¿Y el número de lista, te acordás? El número de lista es 99.000. Perfecto, 99.000 parecido a la de batalla, lo que era la 99. Sí, es bueno, deriva de ahí, es el número que tenía el Nuevo Espacio, que lo puso a disposición de este nuevo espacio socialdemócrata amplio, y bueno, vamos a ir con ese número. Así que, entonces decime, ¿por qué te votarían, si quieren votar a Carolina, ¿por qué te votarían a vos y no al Partido Comunista o a otros? ¿Qué es diferente, digamos, en esta lista? Bueno, son sectores con una diversidad ideológica importante. Yo creo que esa es una virtud de la campaña de Carolina, no es un problema. Hay sectores con sensibilidades muy diferentes, pero con capacidad de hacer síntesis. Es la historia del Frente Amplio en su conjunto. Entonces, quienes quieren votar al Partido Comunista pueden hacerlo con su perfil, con su sesgo. Quienes quieren votar al Partido Socialista también pueden hacerlo. Y quienes quieren votar un espacio socialdemócrata, de centro-izquierda, con una mirada que se refleja en lo que hemos conversado a lo
a lo largo de esta charla, con una impronta que tiene mucho de sereñista, mucho de astorista, porque está la hija de Danilo, yo me formé a su lado. Tenemos esa impronta. Quienes quieran votar a Carolina con esta impronta, pueden hacerlo a través del Espacio Socialdemócrata Amplio con la lista 99.000. Así que los mesurados vendría a ser que quieran votar a Carolina, te tienen que votar a 99.000. Lo de mesurados o no mesurados, yo creo en el radicalismo de los resultados. Por lo tanto, me considero radical a la hora de, por ejemplo, querer combatir la pobreza infantil o de hacer crecer la economía. Pero sí, esa impronta del adecuado equilibrio entre el Estado, que tiene que orientar, que tiene que generar condiciones de equidad y de acceso igualitario de oportunidades, pero también de considerar al sector privado como motor de desarrollo y de generación de riqueza. La simbiosis de ambas cosas para nosotros es fundamental. Ni puro sector privado, las experiencias que muestran el desempeño de esa forma de ver el mundo hablan de fracasos, ni solo sector público. Cuando se ignora el sector privado, también la evidencia empírica muestra que esas experiencias han fracasado. Entonces, un adecuado equilibrio con un corte socialdemócrata, muy vinculado a lo que pueden ser las socialdemocracias europeas. Bueno, eso es lo que nosotros somos, sentimos, y la impronta que le queremos dar como aporte a la candidatura de Carolina, al Frente Amplio y al Uruguay en su conjunto. Ya te comprometo, si sos ministro, te queremos acá de vuelta. La vida dirá, yo vendré acá con mucho gusto, más allá de títulos o cargos. Gracias, Pablo. Un placer enorme. Un gusto. Nos vemos en el próximo capítulo. Suena la música de Vértice. Gracias.